Me encanta este tema porque ya cada vez necesitamos especialistas para entender la sociedad y cómo se extiende este ámbito del conocimiento. Así que les quiero presentar a Iván Campos. Iván Campos es presidente, está a la cabeza de Llorente y Cuenca, y definitivamente que han conseguido un prestigio a nivel internacional como ya lo sabíamos. En República Dominicana su posicionamiento, con ya casi 7 años en el país, evaluando empresas, asesorando para conseguir que las marcas se posicionen en el mercado local y también internacional, requiere entonces escucharlo esta vez. Iván, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, un placer y gracias por la invitación. Sí, gracias por aceptarla. Nosotros estamos en un momento en República Dominicana en que hemos escuchado a mucha gente especular, y digo especular porque no dominan necesariamente ese ámbito del conocimiento, sobre los hechos que nos han puesto en el ámbito internacional, cuestionados como país respecto a si es bueno venir, si es inseguro venir, el manejo que se han dado a las diferentes negociaciones, a las denuncias por el gobierno. Hablaremos de todo esto. Primero quiero escucharte. ¿Tienen una evaluación de cómo República Dominicana como marca país está después de los escándalos que nos han envuelto en los últimos meses? Hombre, una evaluación no hemos hecho un estudio, para eso hay que meterse muy profundo. Entiendo que bueno, el gobierno ha estado haciendo una serie de mediciones, de impactos. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú hablas, por ejemplo, en el sector turístico, que es donde más fuertemente y de donde ha venido la situación que ha afectado últimamente al país, pues sí, hablas con la gente y dice de rebaja o cancelación de reservas, que están sintiendo que está más lento las nuevas reservas que están viendo para la nueva temporada. Eso también implica cancelación de plazas de avión. Y luego pues eso está repercutiendo lógicamente en lo que es la cadena de suministros, porque al final lo que pasa en el turismo, para que llegue allí un alimento, para que llegue una bebida, para que pasen las cosas dentro de un hotel, hay todo un proceso, toda una cadena de suministros que influye en ello, a los que tienes que comprar, con los que te tienes que relacionar. Si en el hotel no hay negocio, estas personas también pierden negocio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, ¿no? Es la situación que hay. Se ha reconocido que ha habido cierto impacto. Salieron datos del Banco Central del mes de junio, todavía no tenemos los del mes de julio, pero ya te digo que a nivel personal, cuando tú hablas con directivos de diferentes establecimientos hoteleros, pues sí te reconocen que hay una situación delicada y que hay que ver cómo afrontarla y salir de ella. República Dominicana en el Caribe ha tenido un crecimiento muy puntero. Ajá. Y el prestigio del país como turismo, destino de turismo, es incuestionable. Pero cuando lo comparamos con los demás países cercanos, nosotros, ¿cómo andamos? ¿Ustedes han medido eso en algún momento o tienen unas percepciones claras a nivel profesional? Esto ya sabemos que por la circunstancia específica de lo que hemos hablado podría haberse afectado, pero ¿cómo estamos nosotros? La República Dominicana viene creciendo sostenidamente en el ámbito del turismo desde hace varios años, ¿no? La cantidad de turistas sigue creciendo cada año, de ahí que se ponga metas de hacia dónde se quiere ir y se esté trabajando para ello, ¿no? La promoción del país ha sido positiva y cuando tú te pones a hablar del Caribe, la gente mayormente piensa en la República Dominicana como destino. ¿Cómo se mide una marca país? No, para medir una marca país tienes que empezar a plantearte desde ponerte en contacto con los diferentes puntos de origen de turistas para el país y ver un poquito pues lo que están opinando sobre cómo te perciben a nivel de impacto o de aspecto, cómo es la experiencia y qué experiencia están teniendo y cómo la evalúan, qué consideran del país en términos de transparencia, qué consideran del país en términos de institucionalidad y de cumplimiento de sus propias normativas y luego qué consideran del país en todo lo que tiene que ver con la contribución que puede hacer a otros, ¿no? Eso básicamente son algunos de los aspectos que tú te tienes que plantear, ver cómo te están o qué creencias existen sobre ti en aquellos países que supuestamente van a originar visitantes para ti, tanto en turismo como en negocios, porque República Dominicana, a la vez que ha crecido en temas de turismo, también ha crecido lo que se llama el turismo de negocios, no me gusta llamarlo así, sino el número de inversionistas que vienen a tratar de buscar oportunidades. Así que hay que decir que Llorente y Cuenca no solo es una especialista en trabajar marca país, sino también marcas de empresas. Pero todo esto está muy ligado a la capacidad de hacer comunicación estratégica. Sí. Y es uno de los aspectos que se ha dicho República Dominicana manejó muy mal y ha manejado. ¿Cuál es la percepción que tienes sobre esto? Es decir, ¿el gobierno actuó tarde, actuó mal?
respecto a la comunicación que debió hacer en el ámbito internacional cuando salieron los ruidos negativos? Bueno, nosotros no hemos estado metidos dentro de este asunto, simplemente lo hemos visto desde fuera y es muy diferente analizarlo cuando estás fuera a cuando estás dentro. Desconocemos qué tipo de circunstancias han podido mandar, pero sí lo que percibimos por los comentarios de la gente es que se ha actuado tarde. Que todavía está pendiente de contarse la historia de algunas de las cosas que han pasado y que le han impactado al país. Y lo más importante, yo creo, es ver cómo aprendemos de esto que ha pasado, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una situación como la que se le presentó al país, tienes que tratar de ver cómo vas a cortarla. Esto es muy parecido a lo que pueda ser un tema de una enfermedad, ¿no? Pasa algo, tienes que tratarlo primero de cortar la hemorragia. Una vez de que cortas la hemorragia, tienes que estabilizar al paciente. Y después de que lo estabilizas, empieza el proceso de recuperación. Con esto prácticamente podría ser lo mismo. O sea, sufrimos una situación, había que cortarla. Una vez de que la cortas, empiezas a estabilizarla. Y empiezas a contar realmente todo lo que hay alrededor de eso para ir ganando ya o empezando esa recuperación. Y luego tienes que ver qué es lo que ha ocurrido para ver dónde tienes que empezar a trabajar, primero para protegerte, prevenir que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a pasar, sí tengas ya un plan bien articulado, porque otra de las cosas que se ha dicho mucho es que la falta de un plan articulado, que debemos proceder ahora de esta manera y procedemos, luego tenemos que proceder de esta y procedemos, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que más que empezar a decir si se hizo mal, si se hizo bien, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, yo creo que debemos aprovechar el tiempo para ver dónde hemos fallado, dónde hemos acertado, qué debemos potenciar, qué debemos corregir y trazarnos una línea de acción donde no puede ser solo el gobierno, tiene que ser también con la participación del sector privado. La marca país la hacemos todos, la reputación del país depende de todos. Y no me refiero a todos desde el presidente de la República o el presidente del CONEP, es decir, tú, yo, los camarógrafos, la persona que sirve el café, todos tenemos que estar un poco involucrados y pensar en la importancia que tiene trabajar esa reputación del país desde donde nos corresponde para que podamos estar fortalecidos y ante situaciones como esta, pues poder abordarlas de una manera que suframos el menor daño posible, ¿no? Con una estratega como tú enfrente, no puedo perder la oportunidad de analizar desde lo general a lo particular. Aquí tenemos muchos problemas de manejo, de comunicación, las nuevas estrategias de la comunicación, las tecnologías obligan a que se cambie el formato, pero nosotros nos hemos mantenido en unos que son muy cuestionables. Ahora voy a lo que necesito saber. Nosotros hemos, como país, asumido la política en algunas instituciones públicas del silencio. Eso favorece, sé que hay países, podríamos comparar, hay países en donde eso se da por sentado para supuestamente no generar especulaciones negativas. Porque en materia policial, por ejemplo, y en materia de noticias negativas, dicen que las percepciones hacen daño a la sociedad. ¿Qué es mejor? ¿Ese encubrimiento de información o definitivamente que fluya independientemente de las percepciones que eso crea? A ver, estamos en un mundo que está hiperconectado. Todos hoy tenemos la posibilidad de informarnos y de desinformarnos. Entonces, estamos en un mundo hipertransparente. El que quiera que no se sepa algo, que simplemente no lo haga porque al final se va a terminar sabiendo. Entonces, en un mundo que ha cambiado tanto con respecto a lo que éramos hace unos 15, 20 años, donde sí había esa falta de acceso a la información y donde había más control sobre lo que tú tenías que decir, si bien antes el silencio podía ser una herramienta para esto ya pasará, no nos preocupemos, hoy en día el silencio comunica de una manera muy diferente. Entonces, cuando tú no ocupas los espacios de comunicación con tu mensaje, con lo que tú entiendes que debe ser dicho en ese momento, y además ya no puedes tratar de especular o no puedes tratar de encubrir, porque lo que te decía, al final la gente va a saber lo que está pasando. Puede que tarde 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero entonces tenemos que tratar de ocupar esos espacios de comunicación antes de que otro los ocupe. Entonces, en ese sentido, no pensamos que el silencio sea una buena herramienta de comunicación en este tipo de situaciones. Y entonces luego lo que tú tienes que trabajar es desde el ámbito y posicionarte desde el ámbito de un propósito, es decir, cuál es el propósito que tenemos como país, cuál es el propósito que tenemos como empresa. Y luego a partir de ahí ver el producto y servicio que nosotros queremos posicionar y también qué otros atributos tenemos como país o como empresa que nos refuerzan
ese posicionamiento, que nos refuerzan como país, que nos refuerzan como empresa. No es solo el turismo es muy importante, pero ¿qué otras cosas tiene la República Dominicana que puede contar, en las que puede trabajar para mostrarle al mundo que tenemos más que playa, tenemos más que montaña, que tenemos un producto, los vegetales, las frutas, que somos capaces de fabricar productos de calidad, que tenemos una infraestructura vial que te permite moverte con muchísima mayor seguridad que hace muchos años, a pesar de que tenemos que corregir el tema del manejo de las personas en las calles y carreteras, que somos líderes caribeños en energía renovable. Todo este tipo de cosas que estamos haciendo las tenemos también que contar para posicionarnos como país, en un país que está haciendo cosas para cambiar, para evolucionar, para desarrollarse. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un país a través de la infraestructura, a través de su industria, a través de su gente. Entonces, todo esto lo tenemos que saber contar para que vean cómo estamos en materia de derechos humanos, cómo estamos en materia de seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Todo eso son aspectos que debemos trabajar y que nos tienen que ayudar al posicionamiento más allá del producto o servicio que estamos vendiendo. Así que, encontrado ese propósito, tenemos que tratar de ver cómo desarrollamos producto y servicio cada vez mejor, pero también cómo impactamos desde el ámbito de la capacidad de desarrollarnos como país que tenemos para esos atributos poder posicionarlos, y que es mucho más difícil que te ataquen cuando tú estás creciendo o estás en una posición de liderazgo que cuando tú estás abajo. Iván, en esos tiempos de posverdad hay una máxima que una noticia negativa corre muy rápido, pero luego cualquier aclaración que hagas sobre esa noticia negativa tendrá un alcance muy lento. ¿Cómo manejar eso? Tanto en el ámbito de empresas, inclusive en el ámbito de los influenciadores, que ahora están siempre en redes tratando de crear un prestigio, una marca personal, e inclusive como país. Ese fenómeno de la posverdad es como si es imparable, no puedes con eso. Claro, si tú esperas a reaccionar, lo que tú tienes que ver es cómo empiezas a posicionarte propositivamente. Okay. Es decir, hay que trabajar desde la proactividad. Ya no puedes esperar a que algo pase para reaccionar ante ello. Te tienes que posicionar. Cuanto mejor te posicionas, imagínate que están diciendo algo sobre ti, y tú has generado una reputación que la gente empieza a poner en duda eso que se está filtrando. Eso que ha empezado a aparecer en memes, o una noticia, o una declaración que ha dicho alguien sobre ti. Cuando tú has trabajado proactivamente en posicionarte, la gente te conoce, sabe cómo piensas, sabe cómo actúas. En el momento en el que salga algo de esto, lo primero que van a hacer posiblemente es ponerlo en duda. No obstante, hay un morbo social, no obstante, sí, que da campo a todo. En ese caso, las personas, las marcas, deben hacer una contestación que entre en el juego del tú me dices y yo te digo en las redes sociales, o el silencio sería una estrategia. ¿Cómo se maneja? El silencio para nosotros, lo he dicho antes, no es una estrategia. El silencio hoy, si tú te callas, esto que está pasando, que han empezado a desinformar sobre ti, va a seguir creciendo. Entonces tú tienes que empezar a comunicar, lo digo, desde el principio, posiciónate, que te conozcan bien, que la gente tenga muy claro quién eres, y entonces será más difícil que cuando empiecen a circular informaciones que no son reales sobre ti, la gente las crea. Entonces, desde ese punto de vista ya has actuado, pero una vez de que la situación se ha producido, tú tienes que medir qué impacto está teniendo, la gente realmente lo está escuchando, le está prestando atención a esta conversación, debo participar o no en ella, cómo me he preparado para, en este tipo de situaciones, tengo un mapa de escenarios de riesgo, si esta situación se da, ¿qué es lo que dice mi protocolo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a partir de ahí tú empiezas a actuar. Pero muchas veces hay gente que se alarma, es decir, oye, que han puesto a circular esto y están diciendo de mí tal, o de mi empresa, de tal, y hombre, primero mide, ¿no? Mira a ver el impacto que ha tenido, porque quizás ha quedado en un círculo muy pequeñito y no ha trascendido, pero sí es importante medir cada paso, ver el impacto que está teniendo y a partir de ahí actuar como los protocolos que tú te has creado o que hemos creado contigo te ayudan a responder frente a eso, ¿no? Y luego está el tema de, lo decíamos, o sea, tú si ves que es una situación muy grave tienes que responder para cortar la sangría. A partir de ahí tú tienes que tener una línea de comunicación que empiece a recuperar toda la línea informativa hacia lo que tú has venido generando con anterioridad. Tienes que ir muy dentro de tu propia, llamémoslo, línea editorial.
Sí, y a propósito de esto, sé que no sería de tu línea entrar en conflictos de análisis particulares o ataques al Estado, pero el Estado dominicano ha sido muy acusado de una política de ocultamiento de datos respecto a salud pública recientemente con el dengue, a la policía respecto a sus informes. ¿Has podido hacer una observación, aunque sabemos que no es un análisis de campo, una observación de esto y hacer recomendaciones? ¿Podríamos hacer recomendaciones de ese manejo de Estado que es tan cuestionado? No, más allá de cómo actúa un Estado, de si es más o menos transparente, la transparencia también es una buena política hoy en día, ¿no? Una de las características que tiene el mundo de hoy es la hipertransparencia. Lo decíamos, somos como una casa de cristal. Y repito lo que he dicho antes, o sea, simplemente quien quiera que algo no se sepa es mejor que no lo haga, porque tarde o temprano se va a saber. Entonces cualquiera que esté, sea a nivel de un Estado, sea a nivel de empresa o sea a nivel de una persona que esté tratando de ocultar en lo que tiene que ofrecer, que trate de ocultar información o que la tergiverse, al final puede salir más caro la sal que el chivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la transparencia en los tiempos en los que nos movemos no solo es un factor de reputación importante, sino que es muy importante ponerla dentro de tu línea de trabajo en comunicación. Ustedes el año pasado trabajaron la reputación de empresas dominicanas, empresas privadas, a las que evaluaron. ¿Hay algún proyecto ahora mismo en curso? ¿Tiene Llorente y Cuenca algún proyecto en curso? Y también quisiéramos preguntar, una empresa que quiera arrancar desde ahora, vamos a decir de cero, a trabajar su prestigio, ¿cuál es el ABC que debería utilizar? Hombre, tiene que prepararse muy bien, ¿no? Hablábamos del propósito. Piensa en cuál es tu propósito, que es el que vas a tener que comunicar. Una vez de que tú tienes tu propósito, tienes que plantearte estratégicamente cómo lo quieres hacer, qué tipo de materiales estratégicos, cuáles van a ser tu línea de mensaje, cuál va a ser tu nivel de respuesta a ciertas situaciones, ciertas preguntas que te van a poder hacer, cómo mapeas, dónde te tienes que posicionar, con qué comunidades te tienes que relacionar, qué riesgos puedes afrontar. Es decir, esa parte estratégica que muchas empresas a veces se resisten a entender porque dicen, ¿y cuándo voy a empezar a ver los resultados? Dice, mira, para poder ofrecerte resultados primero tenemos que prepararnos. Hay que prepararse, una fase de preparación y a partir de ahí establecer cuál es la táctica, es decir, cuáles van a ser nuestros planes de acción y cómo vamos a contarle a la gente lo que pasa. Entonces, a partir de ahí, pues es que tiene que ir desarrollándose, ¿no? Y luego empezar a escuchar. Hoy en día se ha vuelto mucho más importante escuchar que decir. Hace unos años tú decías más que escuchabas, porque no había tantas formas en las que el público se podía comunicar contigo. Hoy en día el ciudadano es el que tiene el poder a base de un celular. Entonces, escuchar se ha vuelto hoy sumamente importante. Ahí vas a poder ver las tendencias de conversación. Si entiendes que algo de lo que se está comentando en esa conversación puede poner en riesgo tu actividad. Detectar oportunidades. Si la gente está conversando de esto, yo tengo que tratar de ver cómo doy respuesta a eso. Entonces la escucha es súper importante, la preparación estratégica es súper importante, saber dar con creatividad con aquello que va a poder marcar la diferencia y a partir de ahí empezar tu sesión de trabajo y ir haciéndolo, ¿no? Y ser muy fiel al plan, corregir lo que haya que corregir y avanzar y potenciar aquello que está saliendo muy bien. Me encanta porque tus consejos son muy válidos tanto para empresas como para influenciadores, así que yo sé que la gente lo ha aprovechado al máximo, yo lo he aprovechado al máximo. Hemos hablado de marca país, está la marca empresa y está la marca persona, ¿no? Pero todos tienen que tener muy claro cuál es el propósito que voy a hacer, cuál es mi producto, cuál es mi servicio y cómo lo potencio y cómo lo cuento y cómo lo muestro y cómo demuestro que es un producto que hace la diferencia, que puede competir con otros de su renglón o de otros renglones con atributos y con elementos que permitan posicionarse bien, pero luego es muy importante mostrar otro tipo de atributos que no solo son los del producto. No vendas solo tu producto, vende lo que eres como empresa, vende lo que eres como persona. Y suena muy mercantilista, pero trata de contarle a la gente y de mostrarle a la gente algo más que no sea solo el producto. Upa, tremendo. Iván Campos nos ha acompañado, un extranjero que ya está con más de 20 años, ya bastante aplatanado, de mangú totalmente y eso ya. Iván, muchísimas gracias. Es director de Llorente y Cuenca en República Dominicana, una empresa que se encarga de asesorar tanto a estados como a personas y empresas respecto al prestigio y más. Así que gracias, Iván, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Vamos a una pausa. Muy bien.